comienzo de la primavera, especialistas están advirtiendo que en esta época aumenta la probabilidad de contraer meningitis. En 2023 hubo un total de 29 casos y 2 fallecidos. En cambio, para la semana 20 del 2024 los enfermos fueron 13, pero 5 de ellos murieron. En Uruguay, pese a que hay 2 vacunas disponibles, una contra el tipo B y otra contra los grupos A, C, Y y W, ninguna de ellas está incluida en el esquema de vacunación. La Comisión Nacional Asesora de Inmunizaciones se comprometió a analizar durante este mes la necesidad de introducirlas en el calendario debido al aumento de casos que se viene experimentando. El doctor Álvaro Galeana, director del Hospital Pereira Rosell, dijo que no se puede concebir que un niño muera de meningitis cuando se puede prevenir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 20 grados a esta hora aquí en la capital, en Montevideo, en una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso y nuboso, con vientos soplando del suroeste al noreste entre 10 a 40 kilómetros por hora, la máxima anunciada 23 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Tengan en cuenta que en José Yupes, entre Yugoslavia y Boquerón, hay un corte hasta las 23 horas. Ayuí, entre Anzani y Valle y Ordóñez, hay un corte total hasta las 18 horas. Echeverría, entre 21 de septiembre y Montero, también hay un corte total. Omarne, entre Valle y Ordóñez y Quesada, también otro corte total. Así que estar atentos a estos y otros puntos de la capital. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. Las salidas de compatriotas al exterior durante estas vacaciones de septiembre aumentaron entre 25 y 30% respecto al mismo periodo del año pasado. Los pasajes aéreos se agotaron, según datos confirmados por la Asociación de Agencias de Viajes del Uruguay. Tras la aprobación de la ley que regula la actividad de operadores inmobiliarios, la Cámara del Sector instalará un observatorio donde se publicarán paramétricas y costos de alquiler discriminados por zonas. 42 personas fueron despedidas del Instituto Universitario de Artes Escénicas. Desde la Sociedad Uruguaya de Actores se expresó preocupación y se alertó sobre el ofrecimiento de estos puestos a otras personas. En una carta dirigida al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, policías de la Guardia Republicana denuncian situación de 7 funcionarios removidos después de una consulta psicológica. El gobierno español habilitó la extradición a Paraguay de Yanina García Troche, esposa del narcotraficante Sebastián Marcet. La decisión final se conocerá en una audiencia judicial que será convocada para los próximos días. Con gol de Javier Cabrera, Peñarol le ganó en Maracaná a Flamengo 1-0 por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido definitivo será la próxima semana en el Campeón del Siglo. Comenzamos el informativo hablando de turismo y también de vacaciones de septiembre, porque el vocero de Audavi, que es la asociación que nuclea las agencias de viajes, lamentó que la aerolínea JetSmart haya decidido dejar de hacer el puente aéreo Montevideo-Buenos Aires desde el próximo mes. Carlos Pera dijo que la noticia se tomó con pesar, agregó que es bueno que las aerolíneas sean claras en sus planes de negocios y por otra parte valoró como muy positiva la marcha de estas vacaciones de septiembre en materia turística. Informó, por ejemplo, que aumentó entre 25 y 30% lo que son salidas al exterior respecto al año pasado y que ya está vendido en un 70% la temporada de cruceros. El segmento de agencias de viajes que se dedican al turismo exportativo, o sea, aquellas que sacan uruguayos al exterior, han trabajado muy bien y en esto me estoy refiriendo a entre un 25 a un 30% arriba de lo que fueron las vacaciones de septiembre del año 2023. Como hechos a destacar, te puedo decir que muy pocas veces ocurre que en esta época del año tengamos que contratar vuelos especiales, y muchos colegas así lo han tenido que hacer. Y eso significa de que la cantidad de asientos disponibles en los vuelos de línea regular se agotaron y la demanda era superior a ese número de asientos. Sobre el anuncio de la aerolínea JetSmart de dejar de ofrecer el servicio del puente aéreo que une Montevideo con Buenos Aires, Carlos Pera dijo que la noticia se tomó con pesar y agregó que es bueno que las aerolíneas sean claras en sus planes de negocios. Todos los retiros de aerolíneas nos causan pesar. JetSmart es una aerolínea ultra low cost, pero
es una aerolínea. ¿Qué quiero decir con esto? Los números tienen que cerrar y las tarifas promocionales, que si bien fueron unas tarifas introductorias, no sé si ustedes se acuerdan, yo no voy a mandar chivos publicitarios, pero hubo una campaña en donde el segundo pasajero pagaba $1 más tasas. Económicamente esa ruta no les fue rentable y antes de seguir perdiendo dinero prefirieron levantar esa ruta. El Parlamento aprobó la ley que regula la actividad de los operadores inmobiliarios, brindando mayor seguridad y transparencia para combatir el informalismo del sector. Se va a crear un observatorio inmobiliario muy similar al del Ministerio de Turismo que detallará paramétricas, precios de venta, alquiler por zonas, tras la falta de datos del Instituto Nacional de Estadística. Luego que la normativa comience a regir, se va a establecer la prórroga de 1 año para obtener el título de operador inmobiliario a nivel terciario. Va a bajar el informalismo, va a profesionalizar el sector, va a brindar garantías a los consumidores finales y también a la visión de la imagen de nuestro país frente a otros que no teníamos ninguna normativa que regulara de forma integral nuestro sector. ¿Cuántas empresas nuclea el sector de la Cámara? Bueno, allí la ley se promovió por una comisión interinstitucional. Nosotros hablamos de unas 15.000 familias que trabajan de forma directa y después todo lo que genera, tanto en la actividad inmobiliaria como en la construcción, de puestos de trabajo indirectos, tanto en Montevideo como en todo el país. O sea que es un paraguas importante y un número de personas que hoy van a estar formalizadas y van a trabajar de forma más ordenada en nuestro sector. Históricamente siempre el informalismo fue elevado. Después la pandemia y las nuevas tecnologías hicieron más propensas que cualquier persona sin formación ejerza la profesión de operador inmobiliario. Entonces se fueron dando una serie de situaciones que hizo que este informalismo sea más elevado y también cambia por departamento. En zonas fronterizas también es muy alto. Vamos al ámbito político. La diputada del Frente Amplio, Lucía Echeverri, cuestionó en las últimas horas las cifras de intervenciones en asentamientos que manejó el ministro Lozano. Según la legisladora, hay una contradicción entre esos números y los aportados por Florencia Arbereche, que es de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana del Ministerio de Vivienda. Después de la inacción en la que ha estado el Ministerio de Vivienda en un tema que es sumamente delicado y muy complejo, no tengo otra valoración que decir que realmente es una vergüenza, ¿no? El ministro Lozano dice ayer que son 108 asentamientos que están en obra y 39 terminados, ¿no? Proyectos terminados. La arquitecta Florencia Arbereche, en el día de hoy, en una entrevista en profundidad con Emiliano Cotelo en Perspectiva, a la mañana, presenta números distintos. Habla de 22 proyectos terminados, es decir, a 4 años de gobierno, 22 proyectos terminados presenta ella y pretende que pensemos que en 6 meses va a terminar para llegar a más de 120. Es decir, es una danza de números. En este pedido de acceso a la Corporación Nacional para el Desarrollo, que es quien tiene el fideicomiso Avanzar, el FISU, ¿no?, la Integración Social Urbana, nos encontramos que no hay 240 millones de dólares adicionales. Hay 6 en distintas etapas de ejecución, es decir, es mínimo realmente el avance. Y en la propia rendición de cuenta, el Ministerio de Vivienda dice que tiene la autorización para eventualmente endeudarse en 200 millones de dólares adicionales. Es decir, además ese dinero hoy no está. Lo que hay es un monto pequeño que se le sacó al Instituto de Colonización, es decir, se desmanteló un instrumento tan potente como el Instituto de Colonización para dar marginalmente algunos recursos que tienen apenas un 6% de ejecución. ¿Cuál es el sentido de endeudarse si no han tenido capacidad de gestión hasta ahora, verdad? En el Partido Nacional, la senadora nacionalista Gloria Rodríguez se incorporó al sector de centro luego de renunciar al herrerismo por discrepancias. El sector al que se integra Rodríguez es encabezado por la vicepresidenta Beatriz Argimón, la candidata a la vicepresidencia Valeria Ripoll y el dirigente Pablo Abdala. Y en Montevideo y parte del país se identifica con la lista 5. La senadora había comunicado ya en una carta que su alejamiento del sector herrerista era indeclinable, ya que se debía a discrepancias que surgieron en los últimos tiempos. Un dirigente de este sector, dijo a La Diaria que Rodríguez se fue con mucho pesar del herrerismo porque hacía 30 años que estaba integrando la lista.
Y el diputado blanco Álvaro Dastugue confía en que la incorporación de Laura Raffo a Alianza País va a traer un caudal mayor de votos y podrá competir ese sector con tener la mayoría del Partido Nacional. Dijo, en un partido que reconoce como polarizado en dos sectores. Consultado sobre su postura antiaborto y las coincidencias en esa materia con Cabildo Abierto, dijo que no descarta seguir insistiendo. Es una mujer muy preparada, muy profesional, muy aguerrida, muy trabajadora. Por lo tanto, nosotros entendimos ya que un sector de nuestro partido no la contempló o no quiso contemplarla o tuvieron sus diferencias. Nosotros dijimos, Laura, aquí están las puertas abiertas, venía a trabajar con nosotros. Nosotros creemos que Laura Raffo, con toda su capacidad y su participación en la prensa, la cantidad de tiempo que está en los medios, va a traer un caudal de votos muy importante al sector Alianza País, que es el sector que nosotros terminamos conformando. Así que esperemos y estamos trabajando para ser el sector más votado de todo el Partido Nacional. Dastugue reconoce que el Partido Nacional está polarizado en dos grandes corrientes, el sector Aire Fresco del presidente Luis Lacalle Pou y el sector Alianza País. Consultado sobre la posición de impulsar una ley contra el aborto, en línea con lo expresado por Cabildo Abierto, el legislador dijo que es un tema que atraviesa todos los partidos y no fue posible aprobar una iniciativa en esta legislatura. Veremos, en esta legislatura no hubieron mayorías, ni el propio Cabildo Abierto, que tenía 11 diputados al principio de la legislatura, tuvo la fuerza o la posibilidad de tratar el tema o por lo menos analizarlo de qué forma se podía reducir. Yo soy totalmente... promuevo e impulso tratar el tema para tratar de bajar un poco lo que son en mi postura asesinatos de seres humanos que están en el vientre materno. El gobierno español habilitó la extradición a Paraguay de Janina García Troche, esposa del narcotraficante Sebastián Marcet, aunque la decisión final se va a concretar en una audiencia judicial que será convocada para los próximos días, según informó La Diaria. Esto implica la continuidad del proceso de extradición de García Troche, que fue detenida el 17 de julio cuando ingresaba a España a través del aeropuerto de Barajas, luego de haber sido expulsada de Emiratos Árabes. La decisión fue informada por la Fiscalía de Asuntos Internacionales de Paraguay. El gobierno español va a comunicar ahora la decisión del juzgado para que convoque una audiencia a García Troche, que se encuentra en prisión administrativa desde su detención. En esa audiencia la defensa va a presentar sus argumentos y el juez deberá tomar una decisión en menos de 24 horas que podrá ser justamente recurrida por la defensa o la Fiscalía. La Fiscalía paraguaya requiere su extradición por blanqueo de capitales, asociación para delinquir, narcotráfico y lavado de activos. Uno de los principales argumentos de la defensa de García Troche, que lleva adelante el abogado uruguayo Santiago Moratorio, es que la esposa de Marcet nunca tuvo una empresa a su nombre con actividad, ni tampoco vínculos con la empresa Total Cars, medio señalado por Paraguay por el blanqueo de los ingresos obtenidos por la organización criminal que comanda Sebastián Marcet. El ex titular de la Secretaría Antilavado de Activos, Daniel Espinosa, denunció que Uruguay retrocedió en el control de los fondos que se blanquean y que hay una actitud permisiva para fomentar inversiones. Para Espinosa, las fiscalías especializadas, la policía, la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central y la JUTEP tienen una debilidad estructural por falta de recursos y responsabilizó directamente a la falta de voluntad política sobre este tema. Uruguay venía mejorando paulatinamente desde el año 2000 en adelante, 2004, fines de gobierno de Valle, una primera ley de lavado que fue un poco la que sentó las bases, y después vino la década, los 15 años del Frente Amplio, se fueron mejorando paulatinamente, o sea, no al 100%, pero el proceso venía en avances. Y la LUC fue como un parate, un poco una flexibilización, un ir para atrás. Y no solo la LUC, algunas otras medidas que tomó el gobierno en cuanto a, por ejemplo, a la coordinación de la lucha antilavado, que está en Presidencia de la República, que es donde se demuestra la voluntad política del gobierno de impulsar el combate. Se tomaron el trabajo de aprobar una ley para sacar al prosecretario de la Presidencia, que era la figura que tenía que estar como cabeza de la Comisión Coordinadora Antilavado, y pusieron como presidente de esa comisión a una persona designada por Presidencia, cualquiera. O sea,
Y eso es un mensaje como justamente un mensaje de aflojamiento, es decir, no estás en el primer nivel de la preocupación del gobierno, porque me tomé el trabajo de sacar al prosecretario porque se ve que pensaron que el prosecretario tenía tareas más importantes que hacer que atender el tema del lavado de activos. Entonces, como que en este periodo de gobierno vimos que no ha habido un avance, no siguió avanzando el país como que tendría que haber seguido avanzando. Otros temas, desde el sindicato de la Guardia Republicana están reclamando por traslados sin ninguna explicación. Entienden las y los trabajadores que el personal fue removido por haber denunciado carencias e inoperancias que tienen en el trabajo en un taller que supuestamente fue anónimo. Hasta el momento no tenemos ningún tipo de explicación por parte del Ministerio de Interior. Yo me comuniqué con una de las psicólogas que concurrió el miércoles 11 a la reunión. La reunión se realizó acá en la base de la Guardia Republicana, con 21 policías, donde entre ellos había suboficial, sargento y guardias. Vinieron 3 psicólogos del Ministerio de Interior, que nos parece muy bien, es algo que nosotros estamos peleando. Es más, está en el punto 1 de las reivindicaciones de nuestro sindicato, la salud mental y también de la Coordinadora Nacional, la CONACYT. Nos parecía excelente esta idea, que apoyamos, pero resulta que el viernes 13 nos enteramos que le dieron pase a 7 policías a otras unidades dentro de la Guardia, 2 de ellos que estaban en esa reunión, ¿tá? 1 delegado del sindicato, y bueno, el resto de los policías que han manifestado inquietudes al jefe, al teniente Ormazábal, al jefe de la unidad, y bueno, se ve que no le gustó al hombre. Como decíamos en la portada del informativo, hay mucha preocupación en el cuerpo médico por el aumento de casos de meningitis, particularmente en esta época del año. En este tema ha estado trabajando nuestra periodista Juliana Perdomo. Adelante, Juliana, bienvenida. Gracias, Rosina. Buen mediodía. Nos encontramos en el Hospital Pediátrico Pereira Rosell. Vinimos a conversar con su director acerca del virus de la meningitis, porque en el mes de septiembre comienzan a darse los primeros casos de un virus que puede ser mortal. Y ya le doy paso a Álvaro Galeana. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, ¿cuáles son las características de este virus y por qué se empieza a hablar en esta época? Cuando hablamos de meningitis, hablamos sobre todo de meningitis bacteriana, no viral, ¿no? Es una bacteria que responde a los antibióticos, que se trata y que no genera ningún problema. Tenemos casos de meningitis en todo el año, ¿no? Es algo que a veces en los meses de enero, febrero, marzo puede aumentar un poco, después en general disminuye, después en septiembre, octubre podemos tener también casos. No estamos en este momento en una situación particularmente severa de casos. Sí puede ser que, de acuerdo a la información que hemos tenido con el Ministerio de Salud Pública, ha habido, si bien no muchos casos, casos graves. Entonces, siendo una bacteria y siendo una bacteria que puede ser, que existe vacuna para ellos, es un tema que siempre resurge, el tema de la inmunización para las meningitis bacterianas. ¿A qué síntomas debemos estar atentos? ¿De qué manera se contrae este virus? Se contrae por vía respiratoria, se contrae por inhalación de gotitas de una persona que es portadora, que puede ser un adulto y un portador sano, que le transmite esta bacteria al niño o al adolescente, pero cualquier persona, desde el recién nacido hasta el abuelo, cualquier persona puede tener una enfermedad meningocócica, en particular una meningitis meningocócica, se contrae por vía respiratoria y es un cuadro febril, a veces con petequias, es un cuadro que el chiquilín está bien enfermo, con aspecto de enfermo. Petequias quiere decir que tiene lesiones en la piel, en el cuerpo, en general puntiformes, tipo color oscuro, rojo vinoso, y se asocia en general la fiebre, la depresión neuropsíquica, o sea, es un niño que no responde bien cuando lo estimula la madre para hablar o para conectarse con la madre, rigidez de nuca, vómitos por problemas de presión intracraneana elevada. O sea, es una enfermedad grave, una enfermedad severa que claramente se muestra como un niño enfermo. Claro, los primeros pasos siempre pueden ser más difíciles de diagnosticar como que va a terminar siendo, porque inicialmente empieza como un cuadro viral respiratorio que puede tener un poquito de fiebre y un poquito de vómitos. ¿La agresividad de la enfermedad es distinta en niños que en adultos? Siempre es una enfermedad agresiva y siempre también depende mucho del momento en que se detecta para empezar a tratarlo.
En los niños muchas veces cuesta más detectarlo rápidamente porque los niños no transmiten bien lo que están sintiendo y los médicos no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando porque se puede confundir con una infección viral respiratoria, pero es una infección bacteriana grave que requiere de antibióticos y la gravedad posterior en general está vinculado con factores vinculados a la virulencia del agente, con factores vinculados al niño o a la persona que la tiene, que tenga algún factor de riesgo, y sobre todo al momento en que se diagnostica y que se empieza el tratamiento, y de ese momento va a depender un poco que tenga más secuelas o que pueda evolucionar mal o que pueda curarse sin secuelas. Lo importante es que la persona se inmunice contra esta enfermedad. No es una vacuna, las vacunas para enfermedad meningocócica, que es una de las variantes de posibles de meningitis, son las dos de uso particular, privado, no están dentro del esquema de vacunación, son vacunas relativamente costosas, entonces hay que evaluar si se puede vacunar, siempre decimos, si es posible estar vacunado, es mejor estar vacunado, pero no es fácil, ya que algunas requieren de más de una dosis y tienen un costo privado importante. Pero quizás a esa población especial, inmunodeprimidos, embarazadas, ¿se recomienda que se hagan de ella? Embarazadas no es una población para vacunar para meningitis bacteriana, eso es otra cosa. Para niños inmunocomprometidos y que van a recibir un tratamiento especial, sobre todo niños con enfermedades reumáticas que van a recibir tratamientos que pueden empeorar su inmunorespuesta o generar mayor inmunocompromiso, ahí algunas de esas vacunas las administra el Estado. Pero, de todos modos, si bien eso es posible, la mayoría de los casos de meningitis bacteriana en los niños y en los adolescentes ocurren en poblaciones sanas. Muchísimas gracias por recibirnos. Por favor, un placer. Bueno, Rosina, así pasaba la palabra del doctor Álvaro Galeana a propósito de los casos de meningitis y los cuidados y advertencias que tienen que tener. Muchas gracias, Juliana. Y nosotros hacemos la primera pausa y volvemos enseguida. Avanzamos con las noticias en MBD Noticias con 19 grados a esta hora y justamente se está normalizando lentamente el suministro de agua potable en una importante zona de Montevideo que había quedado hoy sin servicio desde la noche. En realidad esto por la rotura en una de sus principales líneas de bombeo. Se informa que culminaron los trabajos de reparación y que podrán presentarse fenómenos puntuales de turbiedad como consecuencia de los trabajos realizados. OCE informó que la zona afectada con falta de agua está comprendida por los barrios Flor de Maroñas y Jardines del Hipódromo. Entre las calles Boulevard Aparicio Saravia, José Belloni, Francisco Sainz, Osvaldo Martínez, Osvaldo Cruz, Patricios, José Joao, Carreras Nacionales, Francisco Sainz, Besares, José Belloni, Camino Maldonado, José de Béjar, Chayos y Ricardo Palma, Sáenz de Sumarán, Eusebio Vidal, Rubén Darío, Andrés Latorre, Cochabamba, Camino Maldonado, Doctor Alfonso Lamas, Arbolito, Osvaldo Cruz, Módena, Carlos Neri, Lacio y Luis Ponce de León. Por otra parte, hay barrios con presión de agua afectada y ellos son Nuevo Yauri, Piedras Blancas, Bellavista, Punta de Rieles, Bañados de Carrasco, Carrasco Norte, Barrio Parque Rivera, Malvin Norte, Maroñas, Plácido Yauri, Cerrito, Brazo Oriental, Reducto, Figuritas, Jacinto Vera, La Rañaga, Aguada, Villa Muñoz, Retiro, La Comercial. También estarán afectados con baja presión La Blanqueada, Unión, Parque Valle, Villa Dolores, Tres Cruces, Cordón, Centro, Ciudad Vieja, Sur, Palermo, Parque Rodó, Punta Carretas, Pocitos, Buceo, Malvin, Punta Gorda y Carrasco. Debido a la magnitud de la rotura, se estima que el suministro se va a restablecer en la tarde de hoy. Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrá presentar fenómenos puntuales de turbiedad en el agua.
El Banco de Previsión Social emitió una alerta a la población a extremar cuidados y no acceder a enlaces, escanear códigos QR, ni proporcionar datos e información personal que se solicite por canales no oficiales. Esto surgió a partir de denuncias recibidas sobre correos electrónicos fraudulentos que invitan a las personas a acceder a enlaces o escanear códigos QR para informarse de, por ejemplo, la devolución del FONASA. Se exhorta a la población a extremar los cuidados y, como decíamos, no hacer nada de estas acciones. En caso de recibir un mensaje de este tipo hay que desestimarlo, eliminarlo además para evitar su difusión. Se recuerda que el BPS no solicita a través de canales no oficiales ningún tipo de información, que ya está toda la información en su sistema, así como tampoco requiere pagos para efectuar ningún trámite. El ex trabajador rural, Julio de los Santos, cuyo caso se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, padece una serie de enfermedades y es oxígeno dependiente a raíz del contacto con agrotóxicos. A principios del mes, la mochila de oxígeno que usaba se rompió y reponerla cuesta entre 4 y 5 mil dólares. La mochila es una mochila portátil de oxígeno que marcha a batería, que es la que uso para trasladarme a los médicos, o si tengo que hacer un mandado o para caminar para afuera o algo, ¿viste? Porque esta es eléctrica y no se puede trasladar. La máquina se quemó, la llevaron a arreglar y se le quemaron 3 piezas y dijeron que igual que traigan las piezas de Estados Unidos, que la iban a traer supuestamente, pero dice que la empresa no da seguridad que la máquina antes. Soy oxígeno dependiente desde el año 2016, casi 2017, desde que me enfermé en la Rosal 33. Y yo necesitaría una mochila de oxígeno, una mochila portátil. Que sea con rueditas, ¿no? Tiene que ser con rueditas, porque como tengo mucho problema en los pulmones, si es de colgar, no puedo con ella. Julio, contame en qué estado de salud te encontrás en este momento. Y mal, cada vez peor de salud, mucho. Tengo un factor de hemotideo de casi el 100% que me tiene todos los huesos mal. Estoy con un grave problema en los pulmones, diabetes, hipertenso, problema en el hígado, problema en el corazón. Los agrotóxicos me están afectando mucho el cuerpo. Si alguien tiene, capaz que alguien tiene alguna para donar o nos pueden ayudar a comprar, porque nosotros no tenemos cómo comprarla, porque mi sueldo es rural y las cosas valen tan caras que no nos da para juntar para comprar. A veces no tengo ni para la medicación, menos para juntar esa plata para una máquina, ¿no? La Intendencia de Montevideo incautó casi 6.000 unidades de medicamentos. Esto fue en ferias vecinales durante el año pasado. Estamos hablando del año 2023. Obviamente, si bien la cifra es menor a los casi 20.000 medicamentos que se retiraron en operativos durante el 2022, el fenómeno se presenta en la mayoría de las ferias de Montevideo. El año 2023 no llegamos a 6.000 medicamentos incautados. Eso puede tener muchas variables. En el año 2022 se hizo una incautación muy fuerte a un vendedor y también tiene que ver mucho con la forma en que entramos al territorio. Cuando nosotros tenemos más presencia dentro del territorio o trabajamos más de determinado tipo de sectores, la venta disminuye porque los vendedores saben que vamos a estar en esos lugares y ya no van directamente. ¿Qué tipo de medicamentos se encuentra con más frecuencia y cuál puede ser su procedencia? Los medicamentos que más se encuentran son los calmantes habituales, inhaladores, puede haber algún ansiolítico, a veces que eso termina en una denuncia policial porque terminó siendo una incautación que se genera un determinado tipo de problemas de desacato y bueno, ahí quedamos un poco a disposición de lo que cuando Fiscalía determina la instrucción y pueden llegar a quedar los medicamentos mucho tiempo en custodia. Y hay otro tipo de medicamentos que no tienen ese tipo de problemática, en realidad se depositan y tratamos una vez al año de destruirlos. En los últimos 3 años, las ferias en las que más medicamentos se incautaron fueron la de Manga en el 2018, la de Lacio en 2022 y el año pasado en la Feria de La Teja. Para la fiscalización, la Intendencia cuenta con 130 funcionarios que pueden incautar mercadería, pero no aplicar multas.
Recibimos ahora a nuestro periodista Eduardo Delgado con otras novedades de tono político. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido, buen mediodía. Buen mediodía, Rosina. Así es, porque bueno, estamos muy cerca de la elección nacional y cada sector de los diferentes partidos políticos termina de afinar sus listas al Senado y a diputados. Vaya relevancia que tiene esto para los partidos políticos. Y en ese sentido, hoy se supo la novedad de que el sector del Partido Nacional, Alianza País, sumó en sus filas a la presidenta del SODRE, a Adela Dubra, y con la propia protagonista de esta noticia, con Adela Dubra, estamos para conocer, Adela, bueno, cómo fue el proceso de esta decisión y de este acuerdo con Alianza País para ser sexta en la lista del Senado de este sector. Bueno, gracias por el interés primero. La realidad es que yo en las internas ya aparecía en la lista 40, al pie de la lista, o sea que ahí yo ya había dado, digamos, mi nombre para el sector de... Yo tengo afinidad, digamos, cierta años de conocerme con Javier García y con Sebastián da Silva. Son dos personas con las cuales me siento muy cómoda y fue con ellos que fui conversando. Y la idea de ellos era decir, bueno, Adela, queremos que tú seas la referente de cultura del espacio. Y yo me siento muy cómoda con ese lugar de ser, de aportar desde la cultura. ¿Qué sentís que es el diferencial de este sector respecto a otros del partido que justamente te llevan a acercarte a él? Yo creo que son dos personas honestas, muy trabajadoras, que han salido a defender mucho la gestión de la calle Pou, y yo creo que es una gestión, la del presidente, que hay que defender. Muchas veces, hay gente que por miedo a las redes, a que alguien lo critique, es más tibio, y yo creo que ellos han sido muy valientes en defender esta gestión, que yo creo que ha sido buena. Muchos años en el periodismo cultural y en este periodo al frente del SODRE. ¿Cuáles deberían ser las prioridades a nivel de políticas culturales en el próximo gobierno? Tú y yo somos de la misma generación, nos conocemos de vernos en los teatros, en los toques, en los lugares más diversos, en un tablado como en un teatro, así que los dos sabemos que he estado 30 años viendo cultura, siguiendo la carrera de los artistas uruguayos, ya sea escritores, teatreros, músicos, gente de las artes visuales. Siempre he estado, con unos he hecho amistad, con otros es solamente un tema más profesional, pero de repente tomarme siempre con seriedad el trabajo y seguir la carrera de los artistas. Y hoy me acordaba cuando Omar Varela recibió el premio Oribio, justamente que le dio el Partido Nacional allí en el Teatro Notariado, dijo: políticos, vengan a vernos, es muy importante para nosotros los artistas. Y he intentado en este tiempo, y lo voy a seguir intentando, que también, no solamente la clase política, que más gente se acerque a ver espectáculos y cultura en general, a consumir cultura, primero porque es bueno para las personas, soy una convencida de eso, pero además porque creo que es muy bueno para la política y para los artistas, que haya más vinculación, que se conozcan las carreras, que se conozcan las trayectorias, que realmente los vean. Eso desde ya. Y después, obviamente, no da el tiempo de profundizar mucho, pero sí hay que trabajar más por el interior. Yo con el SODRE he tenido la oportunidad con el Consejo Directivo de recorrer los 19 departamentos, de conversar con artistas, y a mí lo que uno nota mucho es la lejanía y la soledad que tienen los artistas en el interior, que siempre es malo. El artista siempre precisa trabajar en red, precisa tener cerca gestores culturales, productores, y eso, ya si en Montevideo es difícil de encontrarlo, imagínense lo que son los departamentos al norte del Río Negro. He encontrado muchos artistas conversando en reuniones muy, digamos, improvisadas, conversaciones informales, gente que dice: acá estamos muy aislados, acá estamos muy solos. ¿Por qué no se presentan a un fondo? Porque no sé ni cómo se hace, porque no me entero. Y eso hay que batallar mucho más, porque uno dice: hoy no, todo el mundo se entera con las redes. No es tan fácil, la información no llega, más allá de que evidentemente siempre el tema de venir a Montevideo es costoso. Seguimos siendo un país montevideocentrista, y los artistas del interior están precisando más impulso y más ayuda. Creo que se ha hecho mucho en este gobierno, pero hay mucho más para hacer. Adela, muchas gracias por estos minutos. A ustedes. Rosena, volvemos contigo. Como decíamos, Adela Dubra será el lugar número 6 en la lista del sector nacionalista Alianza País. Muchas gracias, Eduardo. Hablando justamente de arte, 42 personas fueron despedidas del Instituto Universitario de Artes Escénicas. Desde la Sociedad Uruguaya de Actores se expresó preocupación y se dijo que estas fuentes laborales se les están ofreciendo a otras personas. Es preocupante, son 42 trabajadores desde la dirección artística
a los compañeros de administración y mantenimiento que fueron echados por mail, sin mucho argumento, en conversaciones con el director del instituto. Lo que se les informó fue que era por motivos económicos. Se da la preocupación primero por la cantidad, son casi 42 compañeros que quedan sin trabajo, compañeros y compañeras que quedan sin trabajo, y a tu vez nos preocupa muchísimo la realidad del estudiantado. Ellos tienen 3 años, es una carrera que recién estaba empezando y que también era una de las pocas que contaba con el reconocimiento de educación terciaria. Entonces, ¿qué pasa con esos alumnos? Y la otra gran preocupación que tenemos también desde nuestro lado es que se están contactando con otros trabajadores, argumentando que los docentes que estaban por distintos tipos de problemas lo dejaron tirado, esa es la expresión que se ha usado, y solicitando nuevos trabajadores. Entonces no nos queda clara esta situación. Me parece que a esta altura del año lectivo para los alumnos y con la realidad que tenemos en nuestro medio, en donde muchísimos artistas encuentran también en la enseñanza artística una forma de trabajo, este tipo de decisiones, sin haberlas conversado, sin buscar otras soluciones, no son las mejores. Entonces de ahí vino nuestro comunicado. Es una honda preocupación que tenemos con la realidad de estos 42 trabajadores y con los alumnos de qué es lo que va a pasar con este instituto. Se vienen días hermosos para disfrutar en el Jardín Botánico y se van a inaugurar obras que lo van a dejar más lindo todavía. De eso nos va a hablar Giuliana Perdomo. Adelante, Giuliana, contanos. Sí, Rosina, buen mediodía. Los vuelvo a convocar al aire libre, como tú decías, desde el Jardín Botánico, con este clima que acompaña, porque se están inaugurando obras en este lugar y estamos con la directora de Cultura, María Inés Ovaldía. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué significan estas obras y de qué manera va a cambiar este lugar? Bueno, en calidad de servicios, con una mirada a nivel nacional e internacional, estamos reabriendo hoy los baños que tenemos acá. Son baños de corte patrimonial, por lo tanto había que hacer todo una refacción que fuera respetuosa y de acuerdo a protocolos, pero hemos logrado también generar la posibilidad de generarles accesibilidad para personas que tengan sillas de ruedas, bastones o determinadas necesidades para poder desplazarse, de tal manera que todas las personas que vengan al Jardín Botánico puedan utilizar cada uno de esos servicios higiénicos, resignificando también el espacio que estaba un poquito depredado, muy utilizado por el público. Y ahora estamos inaugurando este kiosco que nos parece un espacio atractivo, con una mirada sobre nuestra flora y nuestra fauna, que puede ser trabajada bellísimamente en productos como bolsos, tarjetas, agendas, libretas, jarritos, recipientes de agua, que convierten este espacio en también un lugar de recordatorio para el que se quiera llevar un souvenir, un recuerdo, algo de merchandising, y nos genera también una relación diferente. Lo hacemos con todos los museos del mundo. Cuando tenemos la posibilidad de viajar, eso es algo que se estila y que se demanda. Y el Botánico es un punto de confluencia para vecinos, para gente de Montevideo, para gente de todo el país y para turistas. Así que era necesario. Se transforma en un punto turístico, sí. Entonces, con la necesidad de llevarse un recuerdo del Jardín Botánico, ¿cómo se seleccionan los emprendedores? Bueno, nosotros tenemos trabajadoras que se vinculan con la Intendencia a través de los CEDEL, y en este caso hemos hecho una selección específica con personas que trabajaran con flora y fauna nativa. Nos interesaba que esos jarritos tuvieran nuestros pájaros, que las agendas tuvieran nuestra flora, e inclusive van a ver ustedes uno de los libretones, no sé si es de los que tiene renglones o las hojas como agenda, pero allí la artista ha atesorado todas las pequeñas plantitas que no llegan a convertirse en árboles y generar leña, y que de alguna manera están en nuestra naturaleza, y destacadas, recortadas y convertidas en una agenda, son cada una de ellas una belleza artística, con una mirada también de preservación, de poner en nosotros una mirada atenta hacia el lugar donde estamos viviendo y conviviendo, y apelando también a ese deber que tenemos. La tierra no es nuestra, estamos de paso en ella, así que tenemos que preservar. Ovaldía, hoy, ¿qué significa este lugar para Montevideo, que ha venido creciendo y cada vez congrega a más personas? Bueno, este es un pulmón muy noble que tenemos, un pulmón que tenemos en un barrio muy querido y muy histórico de nuestro Montevideo. Es un lugar que es referencia para todos los uruguayos, gente que viene de todo el país viene hasta acá, y mañana, por ejemplo, que tenemos la posibilidad de tener un garage gourmet durante 2 días, tendremos un público que viene además a disfrutar y a compartir un bocado en este espacio. Este es un espacio
multifuncional, que puede ser un espacio para lugar de ejercicios, un espacio de recreación. Las escuelas, los liceos vienen acá con sus grupos también a interactuar con la naturaleza. Y tenemos ahora además el cierre del Festival de Circo en su sexta edición, que se hará el domingo de tarde acá. Es decir, acá hay posibilidades de presentación de libros, de generación de conocimiento, de movida cultural. Es un espacio noble y tenemos que ennoblecerlo cada día más. Muchas gracias. A ustedes siempre bienvenidos. Bueno, Rosina, pasaba la palabra de María Inés Ovaldía, la directora de Cultura, a propósito de las obras que se están inaugurando en estos momentos y la actividad por el Día de las Plazas que se va a desarrollar este sábado y domingo. Toda la información, como siempre, la pueden encontrar a través de la página web de la Intendencia, con detallados no solo de lo que pasa aquí, sino en otras plazas de Montevideo. Muchas gracias, Juliana. Nos vamos a la última pausa y volvemos enseguida. Último bloque de MBD Noticias y bueno, Peñarol se plantó anoche en el Maracaná, le ganó 1-0 a Flamengo en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Este es un primer paso que deberá hacer valer en la revancha en el Estadio Campeón del Siglo el próximo jueves desde las 19 horas. El partido comenzó con el equipo brasileño dominando y avanzando en bloque sobre un Carbonero que con orden táctico cerró los espacios y esperó para contragolpear. Después de un par de llegadas de los dos equipos a los 13 minutos, Damián García recupera la pelota en el fondo, se la pasó a Leo Fernández y de allí a Jaime Báez, que la cambió de banda para Maxi Silvera, que sin dejarla picar asistió al medio, y Javier Cabrera, parado como 9, definió el palo y adentro para el 1-0. El resto del encuentro fue de repliegue aurinegro, que resistió el asedio de Flamengo y tuvo dos chances de aumentar, incluida una jugada polémica donde se reclama penal por mano del defensor chileno Pulgar, que el juez venezolano desestimó y tampoco ameritó el llamado del VAR. Ahora esperar el encuentro decisivo del próximo jueves en el Estadio Campeón del Siglo con entradas ya agotadas. En la columna de Noticias Internacionales recibimos con muchísimo gusto, como cada viernes, a nuestro periodista Alejandro Gabar. ¿Cómo estás, Gabar? Bienvenido, buenas tardes. Gracias. Hacía un tiempo que no venía por otras razones, porque estaba compartiendo la mañana a raíz justamente de la licencia de Pilar, pero bueno, es un gusto estar de vuelta con ustedes, con hechos que, bueno, naturalmente se imponen a esta hora y que tienen que ver con la situación en Oriente Medio, donde decididamente el escenario de la guerra ha cambiado de lugar y se traslada, tal como se preveía, hacia el Líbano y a un enfrentamiento abierto entre el grupo chiita pro-iraní Hezbollah y el gobierno de Israel. Esta situación que en las últimas horas acaba de tener un nuevo acontecimiento porque fue bombardeado selectivamente, según el ejército de Israel, la capital del Líbano, Beirut, donde se mató a uno de los comandantes de una de las brigadas justamente de Hezbollah. Estamos hablando de Ibrahim Akil. Es el segundo mando importante después de la muerte de Fouad Shukr, que fue asesinado justamente hace ya algunas semanas en la capital libanesa, también a través de un ataque selectivo. Hay 9 muertos, 5 de ellos son niños, según las autoridades libanesas, en una guerra que de a poco vuelve nuevamente hacia Beirut y hacia la capital del Líbano, que tuvo un hecho que también, y esto es importante destacarlo, cambia el sentido de la guerra a partir de lo que ocurrió con la explosión simultánea de dispositivos de mensajería antiguos, los bip radiomensajes, aquellos que usábamos en la década del 90, que eran precisamente y son los que utiliza desde hace mucho tiempo Hezbollah, justamente para evitar que Israel pueda controlar o geolocalizar sus teléfonos. Este hecho fue un antes y un después. Si bien hay antecedentes, ya hace unos años, en el año 96, Yahya Fuyad, que era un líder justamente de Hamas, fue asesinado a través de un dispositivo colocado en un teléfono celular. Estamos hablando de 3.000 aparatos o más que explotaron en forma simultánea y mataron a muchos militantes de Hezbollah. De hecho, hay más de 40 muertos, pero más de 3.000 heridos, que no necesariamente eran integrantes del grupo chiita y que también, a raíz de la explosión de estos aparatos a distancia,
sufrieron heridas o directamente murieron. Al otro día de este episodio, y como contrapartida, nuevamente hubo una explosión, en este caso de equipos de transmisión y otros equipos electrónicos dentro del territorio libanés que volvieron a matar. En total hay unas 40 y pico de personas muertas, en un hecho que trasciende ya lo tradicional de la guerra que estamos acostumbrados a ver. Si el dron ha pasado a ser un elemento fundamental de la guerra moderna, estamos viendo también que la guerra híbrida, como le llaman, bueno, es también posible. ¿Quién está detrás de esto? Israel. Aunque no lo reconoce y tampoco lo niega, todo el mundo sabe que quien tiene la capacidad de poder articular una operación de este tipo es el Mossad. Porque en algún momento de la cadena de montaje de estos aparatos, los servicios secretos israelíes fueron capaces de colocar explosivos. Por eso hay toda una investigación en curso que tiene que ver con la empresa, por ejemplo, en el caso de los Vipers, que los fabricaba en Taiwán, aunque hay otras subsidiarias que llevan la firma de la empresa de Taiwán. No se sabe en qué momento de la cadena esos explosivos se colocaron y se esperó el momento adecuado para hacerlos explotar. Ahora, hay otras también lecturas que se hacen, y es que esta operación de Israel con respecto a esta explosión de los aparatos no estaba pautada para este momento, sino que estaba pautada para un poco más adelante, pero ante el temor de que Hezbollah pudiera descubrir lo que se preparaba, se adelantaron los acontecimientos. ¿Cuál era la idea? Bueno, de brindar un ataque o de proponer un ataque de esta naturaleza previo a una escalada que ya está en curso desde hace mucho tiempo. De hecho, desde el 7 de octubre hay intercambios de bombardeos entre el sur del Líbano y el norte de Israel. Hay miles y miles de personas evacuadas en el norte de Israel a partir de los bombardeos de Hezbollah. Y ahora definitivamente, y una vez dominada la situación en la Franja de Gaza relativamente por parte de Israel, hay un traspaso de tropas y equipos militares para atender el frente norte, que no sabemos en qué va a terminar, porque recordemos que el gobierno libanés ha protestado por esta situación. Hezbollah no es el ejército del Líbano, aunque es una fuerza paramilitar paralela que coexiste y convive dentro del territorio libanés y que, como se sabe, tiene entre sus enemigos acérrimos a Israel, porque forma parte del eje iraní, que también componen Hamas, los hutíes del Yemen. Entonces, quiere decir que ahora la guerra va hacia un camino de varios frentes abiertos para Israel. Y eso también no deja de ser un problema. Existe un frente en la Franja de Gaza, existe un frente dentro de Cisjordania donde Hamas empieza a cobrar fuerza ante la inoperancia de la Autoridad Nacional Palestina, empieza a tener el frente de los hutíes que han llegado con algunos misiles a Israel y, por supuesto, el siempre presente frente de Irán. Por tanto, estamos en la antesala de una nueva etapa de la guerra. Eso lo ha reconocido el propio ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, quien ha dicho que la guerra ha entrado en una nueva fase y veremos en definitiva qué es lo que va a pasar en los próximos días o nomás en las próximas horas, porque estos acontecimientos que estamos narrando están en plena evolución y capaz que para el informe central de las 19 horas tenemos más novedades con respecto a este y otros temas. Muchas gracias, como siempre sos muy claro, Alejandro. Gracias, hasta luego. Y nosotros ya nos retiramos. La invitación planteada para que nos acompañen en la edición central a las 18:55 y luego el domingo nos pueden ver a las 19 horas. Esto va a ser con la conducción de Josema o el lunes ya con Pilar tempranito a las 8. Que pasen bien. Las salidas de compatriotas al exterior durante estas vacaciones de septiembre aumentaron entre 25 y 30% respecto al mismo periodo del año pasado. Los pasajes aéreos se agotaron, según datos confirmados por la Asociación de Agencias de Viajes del Uruguay. Tras la aprobación de la ley que regula la actividad de operadores inmobiliarios, la Cámara del Sector instalará un observatorio donde se publicarán paramétricas y costos de alquiler discriminados por zonas. 42 personas fueron despedidas del Instituto Universitario de Artes Escénicas. Desde la Sociedad Uruguaya de Actores se expresó preocupación y se alertó sobre el ofrecimiento de estos puestos a otras personas. En una carta dirigida al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, policías de la Guardia Republicana denuncian situación de 7 funcionarios removidos después de una consulta psicológica. El gobierno español habilitó la extradición a Paraguay de Yanina García Troche, esposa del narcotraficante Sebastián Marcet. La decisión final se conocerá en una audiencia judicial que será convocada para los próximos días.
Con gol de Javier Cabrera, Peñarol le ganó en Maracaná a Flamengo 1-0 por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido definitivo será la próxima semana en el Campeón del Siglo. A pocos días del comienzo de la primavera, especialistas advierten del aumento de la probabilidad de contraer meningitis y alertan sobre el aumento de la mortalidad pospandemia. Expertos piden que se vacune.